Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos, amigos? Aquí estamos en el estudio de la radio Tiempos Finales en este día miércoles 30 de agosto que se nos termina el octavo mes del año. Y bueno, este viernes ya comienza el mes de septiembre, un mes de cambios bastante notorios en el clima acá en esta parte del mundo, en el Cono Sur. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Y bueno, quiero recordarles, hermanos queridos, que hace algunos años atrás escribimos un excelente libro que ha sido de tremenda bendición. Hay mucha gente que lo ha adquirido, que se llama Las grandes mentiras del calvinismo, donde tratamos de exponer con claridad meridiana a todos los hermanos acerca de esta falsa creencia del calvinismo. Bueno, no pretendo de ninguna forma convencer a ninguna de estas personas, porque en realidad el propósito nuestro es alcanzar a los hermanos, es permitir que los creyentes, que los que tenemos la fe evangélica, pentecostal, tengamos mucho cuidado en caer en estas mentiras absurdas y diabólicas de Satanás, el diablo, de hacernos creer que solamente Jesucristo muere en la cruz del Calvario por un solo grupo de personas. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Y yo he regalado este libro, y de hecho prometo nuevamente entregarlo como regalo a todos los hermanos que me escriban a mi WhatsApp que sean de otros países, porque acá en Chile se puede adquirir este libro, Las grandes mentiras del calvinismo, que escribí hace unos años atrás, y vamos a hablar acerca de esto de, ¿se puede perder la salvación? Bueno, yo sé que esta gente dice que no, que en absoluto se puede perder. Yo prefiero creer a la luz de la Escritura que sí se puede perder y preocuparme de cuidar el regalo que Dios da. Es absurdo creer que Dios pudiera quitar un regalo que da, por supuesto. No es Dios el que te quita lo que te ha dado, sino es el hombre el que lo pierde. La salvación es un regalo, sí es verdad. El hombre no hace ningún mérito para poder ser salvo. Fíjese que meditaba en un pasaje bíblico que me va a servir de base en Éxodo capítulo 32. Hay muchos pasajes bíblicos que vamos a dar en este pequeño posteo, pero que quiero llamar su atención que unos 1500 años antes de Jesucristo, cuando el pueblo de Israel peca contra Dios, Dios se enoja, se molesta contra el pueblo de Israel, lo va a destruir. Y recordemos que Moisés es el hombre que intercede, no solamente es el líder a quien Dios elige, escoge, selecciona, usa, sino que también Moisés se convierte en el libertador, en el legislador, en el guiador del pueblo, pero también en una especie de sacerdote que intercede en favor de un pueblo que Dios estaba dispuesto a destruir. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, verso 30 al 33, se lo leo textualmente lo que dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Le dice, ¿no es cierto?, Moisés al pueblo. Quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, este fue el ruego, el clamor o la intercesión que hace Moisés. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, otras versiones dicen, bórrame, ahora de tu libro que has escrito. O sea, en los tiempos de Moisés, ya Moisés sabía que Dios tenía un libro donde tenía escrito su nombre. El nombre de Moisés estaba inscrito en lo que se entiende es el libro de la vida. Pero escuche la respuesta de Dios. No tiene nada que ver con el concepto de salvo, siempre salvo, y que los que están inscritos desde antes de la fundación del mundo aquí en el libro, no puede Dios borrarlos. Mire la respuesta de Dios. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré o borraré de mi libro. Y bueno, y esto tiene mucha relación con lo que Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, a ver, lo voy a buscar acá, dice, en relación a que los que son fieles y perseveran hasta el fin, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué dice no borraré su nombre del libro de la vida al que venciere? Da a entender que el que no venciere será borrado. Si Dios dice que no lo va a borrar, es porque que no lo va a borrar su nombre, es porque lo podría borrar en el caso que esta persona, como dice aquí, ¿no es cierto?, no sea fiel. Ahora, hay un pasaje también en Efesios capítulo 1, verso 4, que muchos lo usan los calvinistas para poder defenderse, que ellos están predestinados para salvación y nosotros creemos en la predestinación. No la voy a explicar ahora, pero de la perspectiva de que primero Dios conoce, a los que primero conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó fue lo que los justificó, y a los que los justificó fue lo que los llamó, y a los que los llamó fue quien los glorificó. Y lo otro importantísimo de entender, hermano querido, es que la Biblia es muy clara en señalar que toda la predestinación o la elección está en Jesucristo. O sea, el que viene a Cristo está predestinado para ir al cielo si permanece en Cristo.
Acá en Efesios capítulo 1, lo voy a leer, verso número 4, ellos lo usan mucho para justificar que, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y ocurre que yo al revisar la vida de muchos de los calvinistas veo que no son ni santos ni sin mancha. O sea, no podrían ser predestinados porque la predestinación provoca que los creyentes que son, aquí lo dice, no lo estoy interpretando, según nos escogió en él, en Cristo, porque ahí está la elección en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Podría usted decir que es santo y sin mancha? Porque yo no. ¿Usted nunca ha pecado? Por supuesto que ha pecado. Aunque usted se consagre, aunque usted viva para el Señor, igual va a faltar, va a pecar. Entonces yo diría, ustedes los calvinistas no pueden haber sido los predestinados, porque los predestinados fueron predestinados para ser santos y sin mancha. Y no creo que usted me diga que es santo y que no tiene ninguna mancha en su vestidura. Por supuesto que no. Ahora, siguiendo con esto de salvo siempre salvo, nosotros preferimos creer a la luz de la Escritura que sí la salvación se puede perder, porque de esa forma el creyente es más cuidadoso. Cuidado. En este libro que yo tengo, en el último punto, justamente yo refuto esto, y terminamos, mis queridos hermanos, esta contundente y bíblica refutación a estos 4 puntos anteriores, que son los del Tulip, con el quinto, que es, ¿no es cierto?, esto de la perseverancia de los santos, sea salvo, siempre salvo, que este es un gran embuste, porque nuestra salvación está en Cristo, eso es verdad, reiteramos, es segura siempre cuando permanezcamos en Cristo. Toda la bendición, toda la salvación, la redención, todo lo que tenga que ver con las promesas de Dios, para los creyentes están en Cristo. Si el creyente permanece en Cristo, o sea, todo cristiano verdadero, si se llega a apartar del Señor Jesucristo, que ellos dicen que es imposible, nosotros creemos que sí, ¿no es cierto?, y abandona su gracia, se puede perder indefectiblemente. La Biblia, mis queridos hermanos, la santa palabra del Señor, está llena de amonestaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que nosotros, los hijos de Dios, andemos rectamente y cuidemos nuestra salvación. Ellos dicen que es imposible que podamos cuidar nuestra salvación, pero si la salvación se nos fue dada, la vida eterna se nos fue dada, el regalo de Dios se nos fue dado. Si es un regalo, nosotros tenemos entonces que perseverar en ese regalo, en esa bendición, perseverar en la fe, o sea, seguir fieles y firmes hasta el fin de nuestro caminar en Cristo. Nótese que ellos usan mucho el pasaje de Romanos 8.1 para afirmar que un cristiano no se puede perder. Y eso no dice el pasaje. Es cierto que no hay condenación alguna para los hijos de Dios, ya, pero Pablo afirma, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y escuchen lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el propio Pablo dice a los creyentes un poco más adelante, porque si vivís conforme a la carne, y no le dice a los inconversos, honestamente, sean honestos. Cuando Pablo está hablando en el capítulo 8 de Romanos, ¿a quién se está dirigiendo? A los creyentes. Porque en el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo está diciendo la Escritura. Para los que están en Cristo Jesús. Y dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después dice, porque si vivís, le está diciendo a los hermanos creyentes salvos, redimidos del Nuevo Testamento, de la iglesia de los romanos, dice, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Y no está hablando de la muerte física, porque todos tendremos que morir. Habla de la muerte espiritual. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Pero hay un pasaje que yo lo considero uno de los más claros y emblemáticos para decir que el creyente sí puede desligarse de Cristo. Ellos dicen que no, que es imposible que una persona que fue escogida, elegida, llamada, apartada para ser salvo, se pueda desligar de Cristo, porque ellos dicen una vez en la vid, siempre en la vid. Pero eso no es cierto. Y se lo voy a leer lo que dice San Juan capítulo 15, versos 4 y 6. Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, se supone que no se pueden separar, pero aquí Jesús lo asegura. Dice, si ustedes se separan de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. San Juan capítulo 14, versículos 4 y 6. La Biblia, y en especial, mis queridos hermanos, el Nuevo Testamento, pone en relieve la verdadera posibilidad de que un creyente se pueda apartar del Señor. Son funestos para el Hijo de Dios el descuido espiritual,
la falta de consagración y la tibieza espiritual. Pues el Señor aún a los que están en el cuerpo los puede vomitar. Y leo la escritura. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 16. Dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, una condición que Dios no acepta, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La única forma de que Dios pueda vomitar de su boca es que la persona esté en el cuerpo. De ser así, que no nos podemos perder, no podemos descarriarnos, que el diablo no puede destruirnos por nuestro descuido y que jamás podemos irnos al mundo, Dios no habría perdido tanto tiempo en llenar las páginas de la Biblia de esta severa amonestación de no apartarnos. Justamente el consejo es no apartarnos del Dios vivo o de permanecer en el Dios vivo. Leo Hebreos capítulo 3 verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, si el diablo supiera que no se puede perder el creyente, ¿para qué va a tratar de destruirlo? Esto es lo que dice el apóstol Pedro y el consejo que el apóstol Pedro le da a los creyentes. Dice: sed sobrios y velad o vigilad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si el creyente no lo puede devorar el diablo por descuido, entonces ¿para qué Pedro hace esta amonestación? Seguimos con Jeremías 5 verso 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, dice Jeremías 5:7. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Estoy citando las Escrituras. Proverbios capítulo 21, verso 16. Es tan grande, mis queridos hermanos, es tan tremendo el orgullo religioso de esta gente, que aunque uno les muestre decenas de versículos bíblicos que evidencian el gran peligro que existe para los cristianos si descuidamos o nos descuidamos y que nos podemos caer de la gracia de Dios, perderse, pero ellos jamás lo reconocerán por sus fuertes convicciones religiosas. Además, debemos decir que la mayoría de ellos, con los que yo he conversado, debatido, he notado en ellos una manifestación, hermano, de un notorio espíritu de arrogancia, de orgullo, por creerse los escogidos y usar muchas veces versículos bíblicos totalmente fuera de contexto. Generalmente ellos ostentan saber y conocer profundamente de teología, y a quienes les contradicen los tratan de ignorantes, de falta de revelación y de teología, como si la teología salvara y estuviera por encima de la Escritura. Como dice un conocido predicador chileno, el orgullo es como el mal aliento, todos se dan cuenta que lo tienes, menos tú. Es precisamente el orgullo religioso, este sentido que tienen los escogidos, entre comillas, el sentido de superioridad, que los hace sentirse o creerse a ellos una casta especial. Se llaman a sí mismos, porque la Biblia habla de los elegidos, pero no se refiere a ellos. A los elegidos, ellos se llaman los predestinados, los sellados, los que Dios marcó de antemano, los que nunca se perderán, los sellados para vida eterna, los que tienen su nombre anotado en el cielo antes de la fundación del mundo, etc. Se olvidan del consejo de Pablo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para mostrarnos a nosotros, los cristianos, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Textualmente lo estoy citando, 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Inclusive, si llegan a caer en una falta, en un pecado grosero, dicen que Dios tratará con ellos en santa gracia y no podrán jamás perder su salvación. A lo más podrían perder algún galardón. Ahora, alguien preguntó el otro día a una de estas personas, ¿cuántos pecados debo cometer para perder mi salvación? No, no se trata de eso. No se trata de cuantificar. Si usted se desliga de Cristo, se aparta de la gracia, se desvincula de la vid, se aparta del Jesucristo, de la gloria, del Cristo que salva, que perdona, usted no puede estar bajo la bendición de Dios. Porque todas las promesas de Dios están en Él. Sí, en Él, en Jesucristo. Porque fuimos escogidos en el amado. Porque de modo que si alguno está en Cristo, porque la obra de Cristo y es Jesucristo, el que murió en la cruz, el que exhibió públicamente los principados y las potestades, el que triunfó sobre ellos en la cruz, el que anuló, gloria a Dios, el acta de los decretos que nos era contraria, el que derramó su sangre por nosotros, el que intercede ante la presencia del Padre, según 1 de San Juan 2.1, según Hebreos capítulo 7, verso 25, según San Juan capítulo 14, verso 6, y Jesucristo es aquel
que no solamente, hermano, intercede por nosotros, es el que nos justificó y nos salvó, según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y según Romanos 5:1. Pero ¿qué pasa si yo me desligo de ese Cristo que hizo esa obra extraordinaria en mi vida? Ellos dicen que es imposible que un creyente se pueda descarriar, aunque a ellos también la gente se les descarría, ¿ya? Escuche esto. Ellos argumentan que cuando un miembro de su congregación, o cualquier congregación evangélica, después de haber mostrado un cambio en su vida, una vida nueva en Cristo, o sea, frutos de un verdadero hijo de Dios, y llega esta persona a apartarse del Señor, dejar la iglesia, es porque, según ellos dicen, nunca creyó, nunca fue un verdadero hijo de Dios y no era elegido. O sea, la Biblia sí dice, mis amados hermanos y amigos, que podemos ser creyentes y perdernos si nos descuidamos. Veamos muchos pasajes que así lo dicen. En 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 15, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Basta solamente citar las escrituras para que caiga por tierra esto de salvo, siempre salvo. En Hechos, capítulo 13, verso 43, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándole les persuadían a que perseverasen. ¿Para qué le van a decir que perseverasen si no se pueden apartar? Para que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, verso 43. Y aquí hay un pasaje que yo lo considero uno de los más clarificadores en el Antiguo Testamento para así plantear de que el creyente se podía perder. Ezequiel capítulo 3, verso 20 dice, si el justo, o sea el creyente, en el Nuevo Testamento es el cristiano, si el justo, el creyente, el hijo de Dios o la hija de Dios, se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, aleluya, capítulo 9, verso 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese que esta palabra en el texto original griego significa descalificado. O sea, usted califica, entra dentro de los creyentes, pero si usted no se sujeta a la voluntad de Dios, dice, puede ser eliminado. 1 de Corintios, capítulo 9, verso 27. Y sigo. En 1 de San Juan, capítulo 2, verso 28, el apóstol Juan dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga, cuando regrese, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 1 San Juan 28. El autor de los Hebreos, otra frase clave, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? No dice ellos, nosotros, los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo dicen algunos? No, si la salvación no se puede perder y no se puede descuidar. Aquí lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice de esto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Y siguiendo, esto es Hebreos 2.3, y siguiendo con Hebreos, otro pasaje aún más clarificador, en Hebreos capítulo 6, versos 4 y 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron o palparon o disfrutaron o saborearon del don celestial, que es la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Dios no le da el Espíritu Santo a un inconverso, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, aquí el autor de esta carta expresa claramente que es imposible para un creyente que vuelva atrás, aquel que un día gustó el don celestial, repito, la salvación, y fue hecho partícipe del Espíritu Santo, que sea renovado. De hecho, en Romanos capítulo 11, versos 18 al 22, lo leo también textual, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desajadas, se está refiriendo a Israel, para que yo fuese injertado, la iglesia nuevotestamentaria. Bien, por su incredulidad los judíos fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad o la firmeza o la disciplina, ciertamente para los que cayeron, los judíos, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Estoy citando la Escritura, no podemos borrar esto. Romanos capítulo 11, versos 18 al 22. Y de hecho hay una amonestación para que el creyente no se aparte del Evangelio. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, sean vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, creyente, salvo, redimido, perdonado, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio. Este es un proverbio. Ellos dicen, ve, la puerca siempre sigue siendo puerca. No, se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la acción. El perro vuelve a su vómito, se come lo que vomitó, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Repito, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. En Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 29, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y pregunta el autor de los Hebreos, ¿cuánto mayor castigo, aleluya, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Cómo que los santificados no se pueden perder? E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. En Filipenses 2:12, Pablo dice, por tanto, amados míos, a los creyentes, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. O sea, está claro que sí se puede perder la salvación y que sí el creyente se podría desligar de Cristo porque tiene libre albedrío, porque Dios no creó robot. No somos computadores. Uno de los principales argumentos de los calvinistas para asegurar que la salvación no se puede perder es aducir que los creyentes tienen su nombre escrito en el libro de la vida, pero ya lo explicamos de que puede ser borrado del libro de la vida. Ahora, sé que algunos dirán, pastor, usted confunde a la gente, ellos, pero no se preocupen. ¿Cómo yo podría confundir a los creyentes si, según el concepto calvinista, aquellas personas que están predestinadas desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y llegar al cielo, no se pueden perder? ¿A quién podría confundir? Si ustedes creen que son los salvados, los elegidos y que son salvos siempre salvos, no importa lo que hagan, allá ustedes. Nosotros, según ustedes, no somos los escogidos. ¿Para qué se preocupan si yo no estoy escogido para la salvación? Todo lo que yo diga o hable no afectará mi eternidad, porque como yo no fui escogido antes de la fundación del mundo para ser salvo, ni mis hermanos cristianos evangélicos pentecostales fueron escogidos para tal, ¿no es cierto?, eternidad, para tal destino de ir a la eternidad, ¿por qué se tienen que preocupar? O sea, es absurdo que me trate el señor Bill Graham de refutar, de hacer video contra mí. Si yo no soy escogido, no me puedo salvar. Y si ustedes son escogidos, nadie los puede confundir. ¿De qué estamos hablando? Si está todo escrito, todo hecho, no hay nada que hacer. ¿Se da cuenta que el planteamiento, repito, como lo hemos dicho en todo este tiempo, último tiempo, del calvinismo es absurdo, hermano? Repito y reitero este concepto que lo van a entender los que son de este país, Chile. El calvinismo, cuando usted lo estudia o lo refuta a la luz de la Escritura, son como las casas Copeva de la comuna de Puente Alto. Se llueven por todos lados. Las doctrinas calvinistas, cuando usted las analiza a la luz de la Escritura, se llueven por todos lados. Y nosotros creemos que aunque la gracia de Dios nos alcanzó, nosotros no hemos hecho nada para ser salvos. Si llegamos al cielo será solamente por gracia, que el hombre no tiene ningún mérito para alcanzar la salvación, pero la salvación Dios la ha regalado. Y el creyente debe ocuparse en su salvación. Y el creyente debe obedecer lo que está escrito en el Nuevo Testamento, no porque lo diga yo, no porque lo diga Gigi Ávila, o porque lo diga Jimmy Swaggart, o porque lo diga, no sé, David Wilkerson.
Porque la Biblia, la palabra eterna del Señor, demanda que los creyentes novotestamentarios tenemos que guardar la palabra poderosa del Señor. Bendito sea Dios. Y es preferible que usted piense y crea que la salvación sí se puede perder, porque va a ser mucho más cuidadoso. No es que uno ore para ser salvo, no es que uno ayune para ser salvo, no es que uno se congregue para ser salvo, de ninguna manera. Pero los salvos mantienen su bendición y su comunión con Dios, orando, ayunando y congregándose. Porque si usted no mantiene su comunión con Dios, la puede perder. Y si usted pierde su comunión con Dios, lo dice el hermano Josué Dion en muchas predicaciones. Él dice que cuando una pareja deja de dialogar, deja su comunión, el próximo paso es el divorcio. Si un creyente deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la palabra y se deja de congregar, se va a desligar de Cristo y va a terminar divorciado. Y si está divorciado de Cristo, desligado de Cristo, no puede ser ni mantener la salvación si no está en Cristo. Porque todas las promesas de Dios están en Él, en Jesucristo. Esto es como alguien dijo muy sencillo, esto es como un barco que está predestinado a salir del muelle, del puerto, trasladarse por el mar, por el mundo, y destinado y predestinado a llegar al fin. No se puede hundir el barco. Y todos los que suben voluntariamente a ese barco saben que si se mantienen dentro del barco van a llegar a la meta final. Pero si alguno se quiere bajar y se tira al mar, al mundo, no se puede hacer nada por esa persona. Todos los que entraron a ese barco tienen como destino final llegar a la meta, al cielo. Todos los que están en el Evangelio, en Cristo, tenemos la promesa de llegar a la vida eterna. Pero nos tenemos que mantener fieles a Cristo. Que el Señor me los bendiga. Una vez más espero que usted comparta este interesante tema, esta temática edificante. Y todos los hermanos que son de otros países, no de Chile, no sea digo, que son de otras naciones, me pueden escribir a mi WhatsApp, que aparece ahí en el encabezado del posteo, del en vivo, y yo les reenvío este excelente librillo que se llama Las grandes mentiras del calvinismo. Ha sido una bendición. Es muy sencillo porque yo lo hice muy comprensible, muy sencillo, muy simple, para que nuestros amados hermanos pentecostales, que muchos de ellos son un poquito malos para la lectura, lo puedan comprender con una facilidad increíble. Es un excelente material. Que Dios me los bendiga, que Dios nos ayude y siga orando por mi persona, porque usted no se imagina los impresionantes ataques que me han hecho, gente que incluso me ha amenazado, pero yo no tengo ningún temor, porque como dijo el profeta Jeremías, mas Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. Y si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Muchas bendiciones del Dios Todopoderoso. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, del Ministerio Evangelístico Pentecostal. El fin se acerca, se despide de ustedes y Maranata, Cristo viene.